La lluvia caía como un velo de lágrimas sobre Valencia. Y en medio de esa tormenta otoñal, vi al niño acurrucado contra la pared de la lonja de la seda, temblando como una hoja marchita. Le quité mi abrigo sin pensarlo 2 veces, el mismo que Pablo me había regalado en aquella noche de San Juan, cuando juramos amarnos hasta que el Mediterráneo se secara, y se lo tendí. Solo para que sus ojos, idénticos a los de un fantasma que creía enterrado, me atravesaran el alma. En ese instante, el mundo se detuvo. Y supe que el pasado no muere, solo espera, helado y hambriento, para reclamarte. Me llamo Javier. Y en Valencia, donde el Turia ya no fluye pero los recuerdos sí, aprendí que el amor puede ser un río subterráneo, traicionero y eterno. Aquella tarde de noviembre, con el viento del norte azotando las calles del Carmen, yo caminaba sin rumbo fijo, huyendo de mi propia soledad como un ladrón de medianoche. Había dejado el estudio de arquitectura en Ruzafa hacía horas, con los planos de un proyecto fallido arrugados en el bolsillo. Y el peso de los años, 42. Para ser exacto, oprimiéndome el pecho. Valencia. Mi Valencia. Con sus naranjos empapados y sus fallas que queman todo lo viejo. Parecía burlarse de mí. ¿Por qué sigues aquí? Javier. Si Pablo se fue hace 10 años y se llevó tu fuego. El niño no dijo nada al principio. Solo se envolvió en el abrigo, que le quedaba grande como un manto de rey destronado. Y me miró con esa intensidad que solo tienen los niños que han visto demasiado. ¿Estás solo? ¿Pequeño? Le pregunté, arrodillándome en el charco que se formaba a sus pies. El agua fría calándome los pantalones. Él asintió, los labios morados por el frío. Y murmuró, mi papá. No vuelve. Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Papá. La palabra que Pablo y yo nunca pronunciamos juntos. Porque nuestro amor era un secreto ardiente, prohibido en los círculos conservadores de nuestra Valencia de los 90. Cuando ser gay era susurrar en las sombras de los bares del Ruzafa. Lo llevé a una cafetería cercana. ¿En la Plaza de la Reina? Donde el aroma a chocolate caliente y churros fritos luchaba contra la humedad. Se llamaba Héctor. Me dijo mientras sorbía la taza con manos temblorosas. 8 años. Ojos verdes como el mar de Cullera en verano. Cabello castaño revuelto que caía en rizos rebeldes. Y entonces, al inclinarse para atarse los cordones rotos de sus zapatillas, vi el colgante que llevaba al cuello, una pequeña cruz de plata con una inscripción grabada. Para Pablo. De su luz eterna. Mi corazón se detuvo. Pablo. Mi Pablo. El hombre que me había roto en 1000 pedazos una noche de tormenta similar. Gritándome que nuestro amor era un error. Que él necesitaba una vida normal. Y desapareciendo al amanecer sin una explicación. Héctor no era un extraño. Era la viva imagen de Pablo a esa edad. Según las fotos que yo guardaba en una caja bajo la cama, el mismo hoyuelo en la barbilla. La misma curva en la sonrisa tímida. ¿Pero cómo? Pablo y yo nos conocimos en la universidad. En la Facultad de Bellas Artes. Donde él pintaba murales con colores furiosos y yo diseñaba edificios que soñaban con tocar el cielo. Nuestro primer beso fue en las arenas de la Malvarrosa. Bajo las estrellas. Con el rumor de las olas como testigo. Éramos jóvenes. Libres en espíritu pero encadenados por la España de entonces. La de las miradas torcidas y las familias que rezaban por curas imposibles. Vivimos 3 años de pasión clandestina, noches en mi piso de Benimaclet. Escapadas a la Albufera en barca al atardecer. Promesas susurradas mientras el azahar perfumaba el aire. Pero todo se quebró una mañana de Pascua. Pablo llegó pálido.
con ojeras como moretones. Y me dijo, Javier. Lo nuestro. No puede ser. Tengo que irme. No hubo detalles. Solo lágrimas que él no derramó y un adiós que me dejó sangrando por dentro. Semanas después. Supe por un amigo común que se había mudado a Madrid. Que había encontrado un trabajo en una galería de arte. Rumores decían que se había casado. Que había enderezado el camino. Me dolió como si me hubieran arrancado el corazón con las uñas. Lo odié por eso, por traicionarme. Por elegir la normalidad sobre nosotros. Juré no volver a amar. Y Valencia se convirtió en mi cárcel dorada. Llena de fantasmas con sabor a paella y vino valenciano. Ahora, sentado frente a este niño que bebía su chocolate como si fuera el elixir de la vida. El odio se removía en mi vientre como bilis. ¿Dónde está tu mamá? ¿Héctor? Le pregunté con voz ronca. Intentando no traicionar el temblor en mis manos. Él bajó la mirada. Jugueteando con el borde de la taza. Mamá se fue al cielo con papá. Dijo que me cuidaría desde arriba. Mi mundo se tambaleó. ¿Papá? ¿Pablo tenía un hijo? ¿Con quién? Había mentido sobre todo. Sobre su amor por mí. ¿Para construir esta farsa de familia? La rabia subió como una marea. Caliente y cegadora. Quise gritarle al niño que su padre era un cobarde. Un traidor que había destruido vidas sin mirar atrás. Pero en su lugar. Solo extendí la mano y toqué su hombro. Sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la lana del abrigo. Lo llevé a mi piso esa noche. Sin pensarlo dos veces. Valencia dormía bajo la lluvia. Las luces de los puentes sobre el antiguo cauce del Turia reflejándose en los charcos como promesas rotas. Mi hogar era un caos ordenado, maquetas de edificios a medio construir sobre la mesa del salón. Libros de Gaudí apilados en el suelo. Y en la pared. Un lienzo que Pablo pintó para mí, un paisaje de la ciudad de les Arts amb les Ciències al crepúsculo. Con dos figuras entrelazadas en las sombras. Héctor se acurrucó en el sofá. Envuelto en una manta. Y se durmió murmurando sueños en valenciano. Su acento puro del barrio del Cabanyal. Mientras lo observaba. El pasado me invadió como una ola. Recordé las noches en que Pablo y yo bailábamos flamenco improvisado en la cocina. Riendo hasta el amanecer. O cómo él me dibujaba desnudo a la luz de las velas. Sus dedos manchados de óleo trazando cada curva de mi cuerpo como si fuera un mapa sagrado. Al día siguiente. Busqué respuestas. Llamé a viejos amigos. Rebusqué en redes sociales que apenas usaba, en Valencia. Preferimos el cara a cara. El café en la plaza del ayuntamiento. Nada. Pablo había desaparecido del mapa después de Madrid. Pero entonces. En un foro olvidado de artistas valencianos. Encontré una esquela digital, Pablo Ruiz. Fallecido en un accidente de coche en la autopista A3. Hace 6 meses. Dejaba un hijo. Héctor. De 8 años. Ninguna mención a una esposa. Solo familiares anónimos. Mi estómago se revolvió. ¿Quién había criado a este niño en los últimos meses? ¿Por qué estaba solo en la calle? ¿Mendigando calor en una ciudad que devora a los vulnerables? La ira se transformó en un nudo de culpa. ¿Y si Pablo no me había traicionado? ¿Y si su partida era un sacrificio? ¿Un secreto para protegerme, o para proteger a este niño que ni siquiera sabía que existía cuando nos amábamos? Decidí investigar más. Fui a la comisaría del centro. Fingiendo ser un pariente lejano. Y obtuve un expediente mínimo. Pablo había sido padre soltero desde el nacimiento de Héctor. Adoptado en una agencia de Barcelona. Ningún matrimonio. Ninguna amante. Solo él y el niño.
En un piso modesto del Poblats Maritims. Hasta el fatídico choque contra un camión en la niebla. Aquella revelación me dejó de rodillas en la playa de la Patacona. Con el mar rugiendo como un amante celoso. Pablo. Mi Pablo. Había cargado solo con esto. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó creer que era un desertor? Las olas lamían mis pies. Y lloré por primera vez en años. Salado como el agua que nos unió. Regresé al piso y encontré a Héctor dibujando en un papel una casa con dos figuras de la mano. Bajo un sol valenciano radiante. Es papá y yo. Dijo inocentemente. Pero ahora eres tú el que me da abrigo. ¿Eres mi nuevo papá? Sus palabras fueron un rayo. No podía ser. Yo. Que había huido del amor como de la peste. Ahora frente a este eco vivo de mi pasado. Pero el destino. Ese cabrón con acento andaluz que rige nuestras fallas. No da tregua. Esa noche. Una llamada anónima rompió el silencio, una voz ronca. De mujer. Susurrando, si tocas a Héctor. Te arrepentirás. Pablo te dejó por una razón. No eres bienvenido. Colgué. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Y supe que los secretos de Pablo eran más oscuros de lo que imaginaba. ¿Quién era ella? La familia que lo rechazó por ser gay. La que lo obligó a huir. Valencia. Con sus murallas invisibles de prejuicios. Se cerraba sobre nosotros como una trampa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que me arrastraban como el viento de la gota fría. Héctor se instaló en mi vida como una semilla en tierra fértil. Mañanas de tostadas con tomate y aceite de oliva en la cocina. Tardes paseando por el jardín del Turia. Donde le contaba historias de dragones que volaban sobre las torres de serranos. Él reía. Con esa risa pura que Pablo tenía cuando bebíamos horchata en las barracas de las fallas. Y por un momento. El niño borraba las grietas en mi alma. Pero bajo esa ilusión. La sombra de la llamada acechaba. ¿Quién era esa mujer? Investigué en silencio. Visitando el piso de Pablo en el Cabanyal. Un tugurio con vistas al mar que olía a sal y a óleo seco. Allí encontré las cartas. Cajas polvorientas bajo la cama. Llenas de misivas amarillentas de la madre de Pablo. Una devota de la Virgen de los Desamparados que lo había echado de casa a los 20 años por ese pecado. Hijo mío. Arrepiéntete. Encuentra una mujer. Ten una familia de verdad. Escribía. Y luego. Las cartas mías. Que él había guardado como tesoros, te amo. Pablo. En esta Valencia que nos vio nacer. Lágrimas frescas mancharon el papel cuando las leí. Pero entre ellas. Una nota reciente. Garabateada a mano, Javier. Si lees esto. Perdóname. Héctor es nuestro milagro. Lo adopté pensando en ti. En el padre que seríamos juntos. Pero el cáncer me come vivo. No te busqué porque te mereces la paz. No esta carga. Cuídalo si puedes. Tuyo eterno. P. El mundo se derrumbó. Cáncer. Pablo había luchado solo. Adoptando a Héctor, un huérfano de la crisis. Abandonado por una madre drogadicta, como un acto de rebeldía contra el rechazo familiar. Nuestro amor no era una traición, era un puente roto por el miedo. Lloré hasta que no quedó nada. Abrazando las cartas como si fueran su cuerpo. Héctor me encontró así. Y sin palabras. Se acurrucó contra mí. Su cabeza en mi pecho. No llores. Javier. Papá decía que los hombres fuertes lloran para regar los naranjos. Pero la paz duró poco.
La mujer llamó de nuevo. Esta vez identificándose, Carmen. La hermana de Pablo. Él te dejó porque era su debilidad. Javier. Un maricón como tú no puede criar a un niño en esta ciudad de Dios. Héctor es mío por derecho de sangre. Su voz era veneno puro, impregnada del fanatismo que había envenenado a su familia. Me acusó de todo, de corromper a Pablo. De ser la causa de su caída moral. De querer robar al niño para mis perversiones. Colgué temblando. Pero ella no paró. Mensajes. Visitas inesperadas al estudio. Rumores en el barrio que me pintaban como un depredador. Valencia. Con su chismorreo de paellas compartidas. Se volvió un campo minado. El conflicto estalló una tarde en el mercado central, donde comprábamos langostinos para la cena. Carmen apareció como un torbellino, gritando improperios ante los puestos de azahar y especias, ladrón de niños. Pablo se revolvería en su tumba. La gente murmuraba. Ojos curiosos clavados en nosotros. Héctor se escondió tras mis piernas, sollozando. Y yo sentí la bilis subir. ¿Cómo explicarle a un niño que el odio de la sangre es más fuerte que el amor? La empujé fuera, susurrando, déjanos en paz. Carmen. Pablo eligió esto por amor. No por venganza. Ella rió. Amarga, amor. ¿Ese que te follabas en las sombras? Él me lo contó todo antes de morir. Te usó. Javier. Y ahora quieres usarlo a él. Aquellas palabras fueron un cuchillo. ¿Usado? La duda se clavó en mí como una espina de pino en las fallas. Esa noche, mientras Héctor dormía, rebusqué más. Encontré correos electrónicos en la vieja laptop de Pablo, mensajes a un terapeuta, confesando su lucha con la culpa. El cáncer diagnosticado años atrás. La adopción de Héctor como mi redención. Y uno a mí. Nunca enviado, Javier. Cada noche sueño con tu risa en la playa. Héctor tiene tus ojos cuando sonríe. Si muero, búscanos. Sé que lo harás. Lágrimas caían sobre el teclado. No era traición, era sacrificio. Pero Carmen. Ella había sido la confidente de Pablo en sus últimos meses. La que lo convenció de no contactarme. Alegando que un hombre como tú lo arrastraría al infierno. La rabia me consumía. Decidí confrontarla. Quedamos en un café del barrio del Carmen. Bajo los arcos góticos que susurraban secretos antiguos. Ella llegó con un crucifijo al cuello. El rostro endurecido por años de resentimiento. Pablo era mi hermano. Javier. Lo vi destruirse por ti. Adoptó a ese niño para expiar sus pecados. Pero tú. Tú eres el pecado. Le mostré las cartas. El correo no enviado. Sus ojos se humedecieron por primera vez. Pero el orgullo valenciano, ese fuego inquebrantable, la mantuvo erguida. Incluso en la muerte. Él me pidió que protegiera a Héctor de tipos como tú. La custodia es mía, tengo papeles. El golpe fue demoledor. Papeles. En España, la sangre pesa más que el amor. Especialmente cuando el amor es pecado. Salí de allí aturdido. Caminando por las calles donde Pablo y yo nos besamos a escondidas. El corazón latiendo con una furia que no conocía. ¿Perder a Héctor ahora? ¿Después de saborear esta familia improvisada? No. Juré pelear. Pero la duda me roía, ¿era yo lo suficientemente fuerte? ¿O solo un eco vacío de lo que Pablo vio en mí? Héctor notó mi tormento. Una mañana. Mientras preparábamos paella en la cocina, arroz bomba.
Azafrán del mercado. Y langosta fresca. Me preguntó, ¿por qué la tía Carmen te odia? Papá decía que el odio es como la niebla de la albufera, nubla todo. Pero se va con el sol. Sus palabras. Tan simples. Me desarmaron. Lo abracé. Oliendo a mar y a infancia. Y le prometí, lucharé por ti. Pequeño. Por nosotros. Pero en el fondo. El miedo crecía, ¿y si perdía? ¿Y si el pasado nos devoraba a los dos? El clímax llegó como una mascleta en las fallas, explosivo. Ensordecedor. Iluminando las tinieblas de mi alma. Carmen presentó la demanda esa misma semana. Un papel helado que llegó por correo certificado al estudio. Acusándome de secuestro emocional y influencia inmoral. Los abogados hablaban de entorno estable versus estilo de vida alternativo. Palabras que apuñalaban como dagas en el corazón de nuestra Valencia tolerante pero hipócrita. Amigos del barrio, los mismos que compartían vermut en la Plaza de la Virgen, se dividían. Unos me apoyaban en silencio. Otros cuchicheaban sobre el maricón que quiere jugar a las casitas. Héctor lo sentía todo. Sus dibujos se volvieron oscuros, casas en llamas. Figuras separadas por ríos de tinta. Una noche. Me despertó llorando, no quiero ir con la tía. Ella reza mucho y dice que papá está en el purgatorio por mí. Por nosotros. Aquello me rompió. El purgatorio. La culpa católica que Pablo cargó como una cruz. Heredada de una familia que prefería santos de yeso a hijos de carne y hueso. Lo acuné hasta el amanecer. Cantándole nanas valencianas que mi abuela me tarareaba en el huerto de Azahar. Jurando que no lo soltaría. Pero el alto trajo la traición más cruel. En la audiencia preliminar. En los juzgados de la calle Poeta Querol. Carmen presentó pruebas, fotos de Pablo en sus últimos días. Demacrado en la cama del hospital. Con una nota garabateada, si algo me pasa. Que Héctor vaya con Carmen. Ella es familia. Mi mundo se hundió. ¿Pablo me había excluido a propósito? El juez. Un hombre de bigote gris y mirada severa. Aplazó la decisión. Pero el daño estaba hecho. Salí de allí tambaleándome. Bajo el sol implacable de diciembre que quemaba como ironía. Y me enfrenté a Carmen en el pasillo. Dime la verdad. ¿Lo obligaste a escribir eso? Ella vaciló. Por primera vez. Los ojos rojos como tomates maduros. No. Él lo hizo solo. Pero Javier. ¿Sabes lo que sufrió? El cáncer lo devoraba. ¿Y tú? Tú habías desaparecido. Después de que se mudó. Intentó contactarte. Pero tu número cambió. Tu piso se vendió. Pensó que lo habías olvidado. Mentiras. O verdades a medias. Recordé ahora, después de su partida. Yo había huido a Barcelona por un año. Borracho de dolor. Cambiando todo para no oler a él en cada esquina. ¿Y si Pablo me buscó y no me encontró? La culpa me aplastó como una torre de fallas derrumbada. Esa noche. El clímax personal estalló en mi piso. Héctor. En un arrebato de pánico infantil. Encontró la caja de cartas y las esparció por el suelo. Leyendo en voz alta fragmentos que no entendía, tu cuerpo es mi templo. ¿Pablo? Se volvió hacia mí. Confundido, ¿papá te quería así? ¿Como en las historias de príncipes? Intenté explicarle. Con palabras torpes. Que el amor no tiene formas. Que en Valencia. Bajo el mismo cielo de la Mare de Déu. Dos hombres pueden amarse como el río y la tierra. Pero entonces. La puerta se abrió de golpe, Carmen. Con dos policías a su lado.
Papeles en mano. Es hora de que el niño vuelva a casa. El caos fue dantesco. Héctor gritó. Aferrándose a mí como a un salvavidas, yo la empujé. Rugiendo, no te lo llevarás. Pablo quería esto para él. No para tu odio. Los agentes intervinieron, separándonos. ¿Y en la lucha? El colgante de Héctor se rompió. La cruz cayendo al suelo con un tintineo profano. Carmen la recogió. Pero no antes de que viera grabado en el reverso, para Javier. El otro padre. Sus ojos se abrieron como pozos. Era la prueba. Pablo lo había planeado todo, el colgante. Un testamento oculto en el grabado. Reconociéndome como copadre en espíritu. La escena se congeló. Carmen cayó de rodillas. Sollozando por primera vez. No de rabia sino de comprensión tardía. Dios mío. Él nunca me lo dijo. Siempre supe que te amaba. Pero creí que era un error. Los policías. Valencianos de pura cepa. Murmuraron oraciones y nos dejaron solos. El aire cargado de azahar invisible. Nos sentamos en el suelo. Los tres, Carmen, Héctor y yo. Compartiendo lágrimas saladas como el mar. Hablamos hasta el alba, de la madre que la había moldeado en el miedo. De Pablo que nos amaba a ambos a su manera retorcida. De cómo el cáncer le robó el coraje para unirnos. El juicio final. Semanas después. Fue un milagro de papeles y corazones. Con el grabado como evidencia. Y el testimonio de amigos que juraron por nuestra historia. El juez concedió custodia compartida, Héctor conmigo. Visitas con Carmen. Una familia mosaico. Como las vidrieras de la catedral. Ella cambió, el odio se disolvió en arrepentimiento. Y empezamos a cocinar paellas juntos los domingos. Riendo de los errores del pasado. Hoy. Un año después. Valencia brilla de nuevo. Héctor corre por el Turia. Su risa mezclándose con el viento. Y yo lo miro sabiendo que Pablo nos vela desde su cielo particular, no el purgatorio. Sino el de los amantes eternos. Le doné un abrigo a un niño temblando. Y en cambio. Recibí un hogar. El amor. En esta tierra de fuego y agua. No traiciona, solo espera. Paciente como el olivo. Para renacer. Y en las noches de luna llena sobre la Malvarrosa. Siento a Pablo a mi lado. Susurrando, lo hicimos. Javier. Lo hicimos.